Chicos, vamos a coger en este caso una canción que ya hemos visto previamente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a coger y vamos a transportarla a otra tonalidad. ¿Por qué? Porque si vemos la canción, en este caso estaba en mi mayor, las posiciones de los acordes, la mayoría de ellos tenían cejilla y además eran bastante complicados. ¿Esto qué quiere decir? Que lo normal es que si la intentamos tocar entera, al final la mano de tanta tensión se nos va a quedar, digamos que muy dura, ¿vale? Y nos va a costar mucho terminar la canción. Entonces, cuando nos pase esto, lo que podemos hacer es cogemos la canción sabiendo su tono original y la transportamos a do mayor. ¿Por qué? Porque las posiciones de do mayor, primero, son bastante comunes y son muy conocidas, y segundo, a la hora de poner posiciones con la mano izquierda son más sencillas, ¿vale? Tienen muy poca cejilla. Entonces eso nos va a facilitar y no vamos a tener el problema de que se nos tense la mano, se nos ponga dura o digamos que nos cueste mover los dedos. Vale, entonces primero vamos a coger la tonalidad original y en este caso lo vamos a pasar a do mayor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, tenemos que saber la tonalidad original en la que está. En este caso es mi mayor. Segundo paso, tenemos que saber a qué tonalidad nosotros queremos transportarla. En este caso va a ser do mayor porque ya os digo, las posiciones de la mano izquierda son sencillas. Entonces, lo que tenemos que hacer para eso es muy sencillo. Vamos a fijarnos en este caso en la cuerda número 2. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a buscar la nota de la tonalidad original. En este caso, la tonalidad original es mi mayor. Por tanto, la nota que estamos buscando es mi. Entonces, nos ponemos en la segunda cuerda, ¿vale? En este caso, cuando queremos ir a do mayor, buscamos la segunda cuerda. Y vamos a buscar la nota mi. Entonces, como siempre, hemos visto la segunda cuerda, en este caso al aire, es el si. Pues vamos a ir desde el si hasta buscar el mi. Entonces, el primer traste de la segunda cuerda es el do. De do a re, el re está en el tercer traste y luego ya el mi está en el quinto traste. Entonces, una vez que yo ya he buscado en la segunda cuerda dónde está la nota, lo que voy a hacer es voy a coger, en este caso, la cejilla o el capo y la voy a poner en un traste anterior. Es decir, si el mi está en el traste número 5, pues la cejilla la voy a poner en el traste número 4, en este caso. ¿Vale? Entonces, cojo y pongo la cejilla en el traste número 4 y lo que me permite esto es automáticamente, en vez de tocarla en mi mayor con las posiciones de mi mayor, la voy a seguir tocando en mi mayor, pero con posiciones de do mayor. Es decir, mi mayor va a ser equivalente, en vez de tocar mi mayor, como tendría que tocarlo, lo voy a tocar como si fuera do mayor, con la posición de do mayor, ¿vale? Va a ser una equivalente. Entonces, ¿esto qué se hace? Si queréis, para practicar, podéis coger un papel y ponéis la escala de mi, en este caso de mi mayor, ¿vale? Que tiene el fa, el do y el sol sostenido. Entonces, cogéis mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, y abajo cogéis la escala a la tonalidad a la que vais a ir, que es do mayor, ¿vale? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y la vais a igualar, ponéis del 1, cogéis con números romanos o con números normales si queréis, y vais enumerando las notas. Pues en la escala de mi, pues el mi el 1, mi, fa, fa el 2, sol 3 y así, ¿vale? Y le vais poniendo numeritos del 1 al 7. Y hacéis lo mismo con la escala de do. Entonces lo que vais a hacer es, si tenéis la canción original o la tablatura en los acordes originales, pues en vez de tocar esos acordes originales, lo que vais a hacer cuando tengáis la cejilla puesta es tocar el número, pero del acorde en el que está en do mayor. Por ejemplo, si en la original pone mi mayor, pues en vez de tocar la posición de mi mayor, tengo que tocar do mayor, ¿vale? Porque mi mayor es el número 1 y en la tonalidad en la que yo quiero tocarla, el 1 es do mayor. Pues en vez de tocar mi mayor, pues toco do mayor. Y así sería con cada uno de los acordes. Sean 3, 4, 5 los acordes que intervengan en la canción. Les voy poniendo el numerito una vez que ya los tenga ordenados en la escala y pues busco ese número y en vez de tocar el número, el acorde de la tonalidad original, voy a tocar el acorde de la tonalidad a la que quiero ir, que en este caso es do mayor, ¿vale? Y ese es el equivalente. Entonces,